Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Voy a tocar el tema de Israel Vallarta. Este es un tema que, por supuesto, es de estos que duelen, que mueven, que hemos estado viendo que constantemente tenemos sobre la mesa, porque tristemente no hay ningún tipo de avance, pues. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la actualización del caso? En el caso Vallarta sabemos, y esto yo platiqué con quien antes era titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, que estuvo muy involucrada en el tema de Vallarta, no de la forma que ella quisiera, porque había dos versiones. La versión de Israel Vallarta era que no lo estaban ayudando desde la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, que estaba encabezada por la Secretaría de Gobernación, y que, por otro lado, teníamos mala información que llegaba al secretario, o en ese momento secretaria de Gobernación, que hoy se repite, se le sigue llegando mala información a la Secretaría de Gobernación o información a medias. Entonces, esto hay que decirlo con toda claridad. Yo no logro entender por qué siguen dando los informes a Adán Augusto. El fuerte de Adán Augusto no es este tema, no es un tema de derechos humanos. El tema de Adán Augusto, evidentemente, es la política interna del país. Así que estos temas, desde que se va Olga Sánchez Cordero, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, pues sí la maneja Adán Augusto o la maneja la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto, pero la tiene en su mayoría por un tema relacionado con derechos humanos, el subsecretario Encinas. Entonces, aquí la información que se desprende del caso es que de un lado tenemos la versión de que Israel Vallarta tiene dos causas penales. Esa es la versión de la Secretaría de Gobernación, que hay dos causas penales y que por esas dos causas penales, o sea, que sí, él podría quizás salir por la causa penal relacionada con el montaje de Cassés Vallarta, o sea, el de la detención de Florence Cassés, pero que la otra está relacionada con una presunta Valeria, ¿no? Que es una segunda causa penal de otro secuestro. No podemos concebir, y eso es algo con lo que yo he discrepado con el secretario de Gobernación, porque el secretario de Gobernación insiste en que son dos causas penales distintas, que se dieron en momentos distintos, cuando se dieron exactamente en la forma, o sea, no pueden torturar, o sea, a Israel Vallarta solo lo detuvieron una vez, eso es lo que hay que dejar claro, a él solo lo detuvieron una vez y lo torturaron una sola vez, no lo detuvieron dos veces, a Israel Vallarta lo detienen una vez. Y ya estando detenido, que es lo que no concebimos muchos, lo que no logramos entender, ya estando Israel Vallarta detenido, es que le imputan la segunda causa penal relacionada con la presunta Valeria, que es otra presunta víctima, que jamás, o sea, Valeria no, o sea, nosotros no ubicamos a Valeria, no la ubicamos en lo más mínimo. Entonces, eso es lo que se cuestiona, pero el secretario de Gobernación dice que a Israel Vallarta lo torturaron por dos cosas distintas, o sea, que lo torturan por lo de Cassés Vallarta, pero no por lo de la segunda causa penal. Eso es lo que ha dado a entender el secretario de Gobernación. Por eso es que decimos que hay mala información. Hay mala información en el caso. No puede estar una persona detenida solamente, o sea, lo torturan bajo un contexto y entonces tú separas y dices, bueno, es que lo torturaron por esto, pero por esto no, cuando va junto con pegado, pues. Entonces, por eso es que no entendemos lo de las dos causas penales. Por eso es que no logramos entender el tema de las dos causas penales, porque sí, podrían existir dos causas penales que no estén desahogadas debidamente, pero aquí hay que dejar claro que sí, si algo nos queda claro absolutamente a todos, es que en el tema de Israel Vallarta sí hay un cierto, vaya, esta queja constante hacia quienes manejan la información, porque parece que no, como que no, o no quieren o no se dan a entender, o va también junto con pegado. Entonces, ¿cuál es la información que nosotros tenemos como actualización del caso? En días recientes, Mari Vallarta interceptó al presidente Andrés Manuel López Obrador en uno de estos eventos que tuvo en la Ciudad de México. Si no estoy mal, fue por Iztapalapa. Intercepta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en esto que lo intercepta, ahí es cuando el presidente se compromete con ella. Vean.
Presidente. Feliz Día del Padre, presidente. Se lo das al presidente, se lo das al presidente, por favor. Se lo das al presidente. Dáselo al presidente, por favor, que yo vea, por favor. Señor presidente, por favor. Feliz Día del Padre, señor presidente. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! Señor presidente. Ven, hijo, ven. Dáselo, por favor. Señor presidente, por favor, es de Israel Vallarta, mi esposo, por favor. Yo confío en usted, señor presidente. Señor presidente, feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre, señor presidente. Señor presidente. Cumplimos 50 años el próximo año. Damos su apoyo. Israel Vallarta y yo confiamos en usted. Israel Vallarta y yo confiamos en usted, señor presidente. Hay que seguirlo viendo. Sí, gracias. Con el secretario de Gobernación. No me atienden ya, señor presidente. Atiéndame. Para Adán. Por favor. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. La esposa de Israel Vallarta, Madison. Pues ahí está mi reina, presidente, mami. Esto es en lo que va el caso Vallarta. Mari ya logró acercarse con el presidente López Obrador. Ahí es cuando el presidente le responde: me interesa tu caso. Esto es importante, me interesa. O sea, la frase que usa el presidente es: me interesa mucho ese caso. Y es el caso Vallarta. Por eso lo retomaba el día de ayer. Le digo que esto es complicado porque la Secretaría de Gobernación no sale del mismo argumento. Si usted se da cuenta, el último argumento que usó Olga Sánchez Cordero es el primero que utiliza el secretario Dan Augusto. Quizás, y vaya, yo quiero pensar que es por eso que se da bajo un contexto en donde apenas acababa de hacer el cambio y como acababa de hacer el cambio de Secretaría de Gobernación, quizás el secretario no había leído propiamente o no se metió a fondo para ver si lo que había dejado la secretaría pasada era real o si algo había ahí. ¿Qué manos están metidas dentro de todo esto? Es la mano metida de Cárdenas Palomino, gente que ha trabajado en el área de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación desde administraciones pasadas. Está también ahí la mano de Isabel Miranda de Gualas, que aunque este no es su caso, yo le recuerdo que la señora Gualas se metió prácticamente en el chile de todos los moles, se metió en casi todos estos casos porque ella era como el estandarte sobre todo de la administración de Calderón, que aunque el caso Vallarta ocurre dentro de la administración de Fox, cuando empieza a desarrollarse ya le toca a Calderón, o sea, ocurre dentro de estas dos, así que ocurre entre la de Fox y ocurre entre la de Calderón y viene todo este tema. García Luna antes era AFI y después se convierte en el secretario de Seguridad. Entonces, el escenario empeora para los Vallarta cuando García Luna se convierte en secretario de Seguridad y Cárdenas Palomino se convierte en el superpolicía de quién era el superpolicía y este personaje es quien tortura, Cárdenas Palomino. Entonces, esta administración ya empezó a abrir esta cloaca. Hay que recordar que en el caso de Cárdenas Palomino, él ya está detenido aquí en México, en el mismo penal en donde están los Vallarta, están en el mismo penal. Por eso yo también cuando fui una vez a la mañanera le decía al presidente, bueno, es que están separados, o sea, si hay controles de seguridad en esto, porque aguas, o sea, están en el mismo penal, evidentemente nos dijeron que sí había pues ciertos controles de seguridad, sí se informó, pero en este tema vemos que están involucrados muchos factores. ¿Y qué es? Bueno, ¿cuál es el otro factor que entra sobre la mesa? El día de ayer, Arturo le entregaba un audio y un documento al presidente López Obrador, insistiendo en el caso después de este seguimiento. O sea, el presidente está muy metido ya en el caso de Israel Vallarta. En este audio, Israel Vallarta vuelve a mencionar, ¿no?, las inconsistencias que hay en su caso, cómo estas inconsistencias, pues lamentablemente no se han resuelto, porque no se han resuelto estas inconsistencias. Y yo quería ponerle este audio que ya se le entregó al presidente López Obrador para revivirlo, para que usted escuche. Esta fue una llamada, de estas llamadas que sabemos que Israel Vallarta tiene con la prensa, porque tristemente no hay visitas, no se le otorgan visitas. Entonces a Mari Vallarta solamente le dan oportunidad de tener 2 llamadas con Israel Vallarta de 10 minutos a la semana. Ella es la esposa de Israel Vallarta, entonces
Entonces, en estos audios, Israel Vallarta es la única forma, o estas llamadas es la única forma en la que Israel ha podido manifestarse fuera de prisión, que los medios de comunicación lo volteen a ver, porque durante años su voz fue silenciada. Su voz ha sido silenciada épicamente. La voz que importaba en ese momento era la de Florence Cassé. ¿Y la de Israel Vallarta qué? O sea, los dos tenían versiones y si Florence Cassé salió y ella está libre, no es realmente porque se haya culminado con su proceso legal. Aguas. El caso de Florence Cassé, ella salió porque intervino su gobierno, intervino el gobierno de Francia para sacarla. Hubo ahí un pleito con Calderón, se acordarán ustedes, un pleito entre México y Francia gracias a este tema. Entonces logran sacar a Florence Cassé por todas las inconsistencias que había en el caso. El tema de Israel es distinto, por eso le quiero decir, Israel pudo haber salido, y aquí es en donde entra la segunda causa penal, pero si Israel hubiera querido, hubiera salido por excarcelación, pero todavía estaría en duda si es inocente o no. Porque por todas las irregularidades en el proceso para detenerlo, el señor ya pudo estar libre. Solamente que que todavía quedarían dudas de si es inocente o no. Y él ha apelado a que él quiere salir de ahí siendo inocente. Empezaron a intervenir varios factores y mucha gente empezó a meter ruido, que si Israel lo estaba haciendo por el dinero, por la reparación del daño y que no sé qué. Yo se lo pregunté a su abogado por el tema de la reparación del daño y me dijo el abogado, vaya, es que no podemos hablar ni siquiera del tema porque no estamos en ese escenario. Primero, se tiene que declarar la inocencia. Israel Vallarta tiene que salir. Hablando con abogados nos han dicho, bajo las circunstancias en el tema de Israel Vallarta, por todo el daño que se le ha ocasionado por aquí, sale de prisión y es parte de la reparación del daño. O sea, existe un fondo en la Secretaría de Gobernación para reparar el daño. Ese es un fondo que maneja el subsecretario Encinas. Entonces, existe este fondo. El dinero no es tema. Y no es tema. Y el presidente, yo creo que en alguna manera el presidente lo mencionaba y por eso le digo que esto ha tenido como curvas de atención de arriba y para abajo. Porque aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una causa penal. ¿Qué es lo que podría pasar? Dos cosas. O se termina todo el proceso de investigación, se le da celeridad al tema y el Poder Judicial, porque esto ya está en la cancha del Poder Judicial, determina la inocencia de Israel Vallarta, o la Fiscalía retira los cargos por insuficiencia de pruebas. Estos son los dos elementos que pasan. O la Fiscalía General o la Fiscalía que lleva el caso retira los cargos y entonces Israel Vallarta sale por inocente, o todo el proceso penal le da curso y esto está en la cancha del Poder Judicial. Bajo esta misma circunstancia está Brenda Quevedo del caso Wallace y también del caso Martí Pablo Solórzano. Están exactamente en la misma circunstancia y hablo de ellos cuando hay muchos más que están bajo la misma circunstancia. Les han fabricado delitos. Gente vinculada a los casos ha muerto en prisión buscando también apelar a su inocencia. Por eso esto no es tan sencillo. No es como que el presidente pueda decir, ya, sáquenlo. Quizás si habría que revisar dentro de las facultades del presidente si está la del indulto, pudiera otorgarlo. Pero vaya, indultar a Vallarta sería decir, bueno, fuiste culpable y te perdono. Lo que Israel quiere es salir por inocente y eso es lo que a veces a la gente no le queda claro. Estamos hablando de un señor que está peleando por su inocencia. Está peleando contra todo un sistema que durante más de 16 años lo ha tenido encerrado y que cuando por fin ve un poquito de luz en el caso, hay dos pasos para atrás, porque ahora hablamos de esta segunda causa penal. Esta segunda presunta causa penal relacionada con el presunto secuestro de una mujer llamada Valeria. Quiero que usted escuche un fragmento de este audio que por supuesto da impotencia escuchar a Israel Vallarta, da impotencia escucharlos porque vemos que nuestro sistema judicial pues todavía no avanza como muchos de nosotros quisiéramos. Aquí se lo comparto para que usted lo pueda escuchar, aunque sea tantito. Mire usted ahí, va a ver un tantito mi WhatsApp. Ahí, ahora sí que ahí va. Es un lugar que desnuda al hombre para exhibir sus debilidades, su fragilidad y con ello su esencia, y que detrás de las alambradas y los barrotes la sombra se agranda. Yo, Israel Vallarta Cisneros, de nuevo y con profundo respeto, me dirijo a la conciencia y entender reflexivo de quienes esto escuchen. En razón de las manifestaciones y malos entendidos que el secretario de Gobernación el 14 de septiembre pasado hizo público durante la mañanera,
debido a informes falsos que le fueron proporcionados intencionalmente por la entonces titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia en su fallida actuación para con mi caso en particular, y que dicha información que el licenciado López Hernández dio en el sentido de que la recomendación 20/2021 emitida por la CNDH no me beneficiaba, ya que yo me encontraba enfrentando otra causa penal en el caso de la señorita Valeria Tinajero, cobró relevancia en mi perjuicio, pues se ralentizó el cauce de mi proceso penal. Con respecto al titular de la Secretaría de Gobernación, le aclaro. Primero, la causa penal a la que aludió respecto a que la señorita Valeria la causa penal a la que aludió respecto a la señorita Valeria se le acumularon las averiguaciones de las supuestas víctimas, Cristina Ríos Valladares, su hijo Cristian Ramírez Ríos, el padre Raúl Ramírez Chávez y el multimentiroso Ezequiel Elizalde Flores. Los últimos tres mencionados fueron desestimados por el alto tribunal del país y en otras diversas causas penales en donde se liberó a mi hermano y sobrinos. Segundo, los supuestos investigadores adscritos a la entonces Agencia Federal de Investigación que dieron seguimiento en el caso de la señorita Valeria son los mismos que armaron los casos de las demás supuestas víctimas y montaje. Tercero, son los mismos agentes que arbitrariamente me detuvieron aquel jueves 8 de diciembre de 2005 a las 10:30 de la mañana en compañía de Florence, sin existir orden de presentación o de aprehensión en contra nuestra. Y son los mismos que me torturaron desde el primer momento en que fui ilegalmente privado de mi libertad y continuamente por 2 días. Aclaro lo anterior, procedo a denunciar públicamente que continúan las inercias de aquellos personajes que gobernaron en el pasado e inciden para de continuo retrasar el avance de mi proceso penal en corrupción flagrante como objetivo del derecho penal del enemigo de esos gobiernos conservadores y tiranos. Concepto legal aberrante que la ley de amnistía ha olvidado contemplar para que impere la verdadera justicia igualitaria. Juzgadores y funcionarios públicos afines a ese sistema penal inquisitivo son los responsables del estado de cosas inconstitucionales en que, de tracto sucesivo, se mantiene al país y de manera particular en mi caso, pese a las violaciones probadas dentro de la secuela procesal que enfrento. De manera directa, señalo que principalmente existe una funcionaria pública adscrita al sistema judicial, quien con descarada lentitud ha venido retrasando el desarrollo de diversas diligencias y probanzas. Debido a esos abusos, incluso por años, no he podido lograr el cierre de mi causa penal y recibir sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, como se espera, siempre y cuando la jueza actual se apegue a derecho, luego de un pulcro y puntual estudio de fondo de todas y cada una de las probanzas por mí ofrecidas a través de estos años, y que desvirtúan tajantemente las acusaciones de la Fiscalía Federal y finalmente se llegue al esclarecimiento total de los hechos, motivo de este agónico y aberrante proceso inquisitivo. La actitud y posición reiterada por parte del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que seguir retrasando el cauce correcto de una teórica, pronta y expedita impartición de justicia, como lo mandata la Constitución Federal, principalmente es generada por la licenciada Edna Marcela Ruiz Mata, secretaria de Acuerdos de dicho juzgado, quien de tracto sucesivo se ha asegurado de entorpecer y obstaculizar mi camino a la libertad, y que pese a múltiples quejas interpuestas, estas no proceden por la protección de la que goza esta funcionaria pública. Es por ello que recurro a través de este medio a solicitar respetuosamente al ministro Saldívar Lelo de la Rea, como máxima autoridad del Poder Judicial, que ordena a quien corresponda realizar una auditoría e investigación minuciosa a mi causa penal, pero principalmente en todas aquellas actuaciones en las que ha tomado parte la licenciada Edna Marcela Ruiz Mata, y deje de tener conocimiento en la misma a partir de esta denuncia pública. Agradezco infinitamente su atención e interés otorgado. Ahí está, ese es el audio que le entregaron el día de ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde Israel Vallarta está denunciando al Poder Judicial, particularmente a la licenciada Edna Marcela Ruiz Mata, que está adscrita
al Poder Judicial y que estaría obstaculizando el proceso judicial de Israel Vallarta para ya llegar a este tema de la justicia. Entonces, vemos, le digo, por eso quería hacer este programa y quizás, salirme un poco del tema de la mañanera, porque esto, aunque ocurre el día de ayer en la mañanera pasada, es importante explicarlo un poco más. Israel Vallarta no solamente está pidiendo que lo liberen, ver la luz del sol, no. El señor está luchando por su inocencia, lo cual está en la cancha del Poder Judicial. Entonces, lo que hoy le piden a través del presidente de la República es un exhorto al ministro, presidente de la Suprema Corte, que haga una auditoría, que revise a quienes están dentro del Poder Judicial, particularmente a la licenciada Edna Marcela Ruiz Mata, porque ella estaría obstaculizando el proceso judicial de Israel Vallarta para llegar a ese tan anhelado proceso de inocencia. Y por el otro lado, pues le hace un llamado al presidente López Obrador y al propio secretario de Gobernación de que no crean toda la información que vieron y que se les entregó por parte de quien fuera titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Telles. Nosotros tuvimos una entrevista con Paulina Telles y se contradecía bastante con lo que decía Israel Vallarta. Después de eso yo busqué tener la versión de Israel Vallarta, pero ahí fue cuando ellos pidieron como tener un poco de silencio en el caso para darle seriedad y que no se estuviera obstaculizando con los medios de comunicación. Entonces voy a buscar de nuevo esa entrevista porque sí me gustaría que Israel Vallarta en alguna oportunidad la pudiera escuchar, qué es lo que dijo de su caso, exclusivamente de su caso, Paulina Telles, quien fuera titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, porque vamos a ver qué es lo que estuvo detrás durante el periodo en el que Olga Sánchez Cordero fue titular de la Secretaría de Gobernación, que fueron estos primeros 3 años, y es la información con la que se llega a la segunda causa penal. La segunda causa penal, que Israel Vallarta ha dicho, espérenme, no podemos dividirlo porque todo se dio bajo el mismo caso, todo se dio bajo el mismo momento, todo se dio bajo la misma circunstancia. No es como que sacaron a Israel Vallarta y cometió otro delito, no. A él lo detienen en un montaje, ahí lo torturan, ahí lo encierran, no lo sacaron. O sea, sino que la segunda causa penal se la atribuyen ya estando dentro de prisión. Y no es un modus operandi desconocido. En tiempos de García Luna, cuando el señor estaba en la AFI, justamente le hacía manita de puerco a los testigos. Le hacía manita de puerco a los testigos para que los testigos dijeran que esta persona o tal era un secuestrador, porque García Luna les lavaba el coco bajo el argumento de es que ellos son secuestradores, tienes que ayudarme a encerrarlos porque son un peligro para estar allá afuera. Entonces, muchas personas que no han regresado, que no regresaron a ratificar denuncias, están bajo esa circunstancia, que eso lo hacía García Luna y eso exactamente lo hacía Isabel Miranda de Wallace. Eso es lo que hacían. Obligar o hacerle manita de puerco o chantajear a los testigos para que terminaran inculpando a personas que ni la deben ni la temen y jamás regresaron a ratificar sus denuncias. Yo se lo digo con toda honestidad, si el caso de Israel Vallarta fuera realmente que él fuera un secuestrador, yo me imagino y en este momento que que una persona que ve que su posible secuestrador estaría por salir, arma circo, maroma y teatro para decir no lo saquen porque yo sé que él me secuestró. O sea, esto habría pasado y no ha ocurrido con el caso de Vallarta. No han aparecido ni la tal Valeria, ni han aparecido los 3 presuntos secuestrados. El único que apareció fue presuntamente el menor, Cristian, que era un pequeñito cuando habría sido secuestrado por Israel Vallarta, y en voz, en una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Jamás apareció de foto ni en entrevista pública. No, apareció en una llamada por teléfono con Ciro Gómez Leiva. Así es como han aparecido, pero no han regresado a la fiscalía a ratificar sus denuncias. Y ese también es un tema, porque por ahí me decían, bueno, es que si no regresaron, entonces no hay pruebas. No, el delito lo debe de perseguir, el delito de secuestro se debe de perseguir por oficio y la fiscalía está obligada a comprobarlo. Entonces, para mí ya sería evidencia que si estas personas no regresan y no las encuentran, pues entonces, ¿en dónde están las pruebas de que Israel fue un secuestrador? Cuando está este montaje. Por eso es que no podemos hablar de la segunda causa penal, no tiene sentido hablar de la segunda causa penal, porque a él solo lo detienen una vez, no lo sacaron, a él lo detienen una vez y lo detienen presuntamente, bueno, en este montaje en donde que sí tenía armas y que no sé qué y demás, todo este show mediático que armó la Procuraduría o que armó la entonces AFI para detener a 2 personas.
por un asunto privado, que eso ya esperemos que Israel Vallarta cuando esté libre nos explique qué es lo que estaba pasando en el trasfondo, en esta vía política donde se habla de los Margolis, donde se habla de todos estos personajes que hoy ya no se menciona, pero que en su momento fueron muy relevantes para que se dieran estos casos. Entonces, a esto se le llama fabricación de delitos, y es una fabricación de delitos tal cual. No se han ratificado las denuncias, no se han presentado a los presuntos secuestrados de nuevo a decir, es que aquí están mis elementos de prueba, ni mucho menos. No sé si la fiscalía ya los citó, esa información que no podemos saber por el debido proceso, si la fiscalía los citó y ellos no regresaron, porque se supone que les debería de dar un determinado tiempo el Poder Judicial, pero se está obstaculizando el proceso. Si no es por una, es por otra. Nada más falta que después nos digan, ay, es que había una tercera causa penal. Espérense, no puede existir una segunda causa penal porque Israel ya estaba detenido cuando se la imputan. O sea, es como si hubiera salido del penal, hubiera secuestrado y entonces hubiera regresado. No, ahí hay un factor y es Cárdenas Palomino y es Genaro García Luna y son todo este equipo de personas que trabajaban con ellos que secuestraban a la gente para sacarles lana. Eso es lo que hacía García Luna, secuestrar gente para sacarles lana. Y entonces culpaban a otros del delito, le hacían manita de puerco a los testigos para que imputaran a estos, porque necesitaban testigos que los imputaran para reforzar el tema, además de que los torturaban y bajo el sistema penal pasado solamente necesitaban una confesión y con eso ya los podían meter presos, pero no se podían lograr sentencias. Los podían meter presos, mas no sentenciarlos siempre. Entonces, en estos casos, que son varios, los verdaderos responsables eran las autoridades. Todo apunta a que son las autoridades. Son diversas investigaciones que apuntan a que eran las autoridades. ¿Y qué pasó? Nada. Por eso es que estos casos se cuestionan y es por eso que nosotros insistimos tanto con el tema. Porque en la administración de Calderón y al final de la administración de Vicente Fox, y no es que fue creciendo la administración de Fox y la de Calderón fue una constante, para legitimar la guerra contra el narco y para legitimar la estrategia de seguridad del gobierno, fabricaban delitos, fabricaban culpables y los verdaderos culpables eran los que ahí estaban. Además de que tenía que cumplir con una cuota de presos porque, recordemos, la investigación que sí, la carpeta de investigación que sí tiene la Fiscalía en contra de Genaro García Luna era justamente por cómo Genaro García Luna habría tenido estos acuerdos con los eferesos, bastante irregulares también. Entonces, ahí está lo que le quería confirmar, la información que le venía informando desde el día de ayer, que por supuesto la van a encontrar en The Mexico News y que vamos a estar insistiendo. Que vamos a seguir insistiendo. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que, por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas el me gusta o no sean codos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va a estar en la sopa próximamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea, tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera.